¿Empezamos? Querido señor cardenal, hermanos obispos que nos acompañáis, sacerdotes, religiosas, seminaristas, hermanos y amigos todos. Nuestra diócesis de Oviedo tiene el honor de contar con su fraterna e ilustre visita y le estamos más que agradecidos por la deferencia que nos otorga al haber elegido junto a la editorial BAC esta ciudad, esta diócesis de larga tradición cristiana. El cardenal Gerhard Ludwig Müller es hijo de la noble nación alemana. Nació en Mainz, Maguncia, en el año 1947. No solo es grande, ya lo ven, sino que es un joven cardenal, como podemos contemplar. Durante 16 años fue catedrático de teología en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y profesor invitado en la Universidad de San Dámaso de Madrid, en cuyo claustro nos conocimos como profesores cuando ni él ni yo éramos todavía obispos. Consagrado obispo en 2002 para la diócesis de Regensburg-Ratisbona, desde el año 2012 es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Además de sus diversas publicaciones, entre las que cabe destacar su obra magna dogmática, teoría y práctica de la teología, una moderna summa teológica, es el editor de los 16 volúmenes de las obras completas de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, coeditada en diversas lenguas, en español también por la editorial BAC. ¿En qué consiste la labor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el cardenal Müller es responsable? Podemos decir que este dicasterio vaticano se encarga de velar para que cuanto la Iglesia cree siga siendo en verdad eso que Jesús propuso en su predicación, en sus signos y gestos y en su entrega redentora con la que dio la vida por nosotros, muriendo y resucitando para nuestra salvación. Eso es lo que la Iglesia ha recibido como depósito de la fe que en ese dicasterio se custodia y se defiende. Y la larga historia cristiana no ha cesado de orar con unción esa fe, de testimoniarla de mil modos, de anunciarla misioneramente, de reflexionarla con la hondura de la razón y en diálogo con las culturas que iba encontrando. Ha sido la fe de la Iglesia la que los santos pusieron como punto de partida y como horizonte último de su mirada. Por esa fe dieron su vida los mártires, y esa fue la que motivó que los misioneros de todos los tiempos fueran hasta los confines de la tierra para anunciar la buena noticia. Esa fe es la que los grandes maestros nos han ido explicando con lo mejor de su teología, la que los artistas y escritores han plasmado con el talento de sus pinceles, de sus composiciones y de sus obras literarias. Pero la fe tiene que ser la fe de la Iglesia, no lo que en un momento dado se diluye con abaratamiento de rebajas en la confusión reinante, o lo que tampoco se pueda imponer con rigidez inhumana que termina siendo una carga insostenible. La fe nos permite estar ciertos de lo que Dios nos dice en su palabra, lo que nos pide como norma moral y lo que con la compañía de la Iglesia nos acompaña. El cardenal Müller está al frente de ese dicasterio que vela por la fe de la Iglesia. Junto a un nutrido grupo de obispos y teólogos, ayuda al Santo Padre y a toda la Iglesia para que esa fe de los cristianos se mantenga fiel,
para que sea bella y verdadera en su propuesta y se pueda oportunamente corregir cuando queda traicionada por exceso crédulo o por defecto infiel. Le ha traído a Oviedo, tras hacer escala en Valencia y Madrid, la presentación de su reciente libro que acaba de publicar la BAC, Informe sobre la Esperanza. Recuerda el otro libro que años atrás publicó la misma editorial, teniendo por autor a quien en aquel momento estaba al frente de este mismo dicasterio de la Santa Sede, el cardenal Joseph Ratzinger, Informe sobre la Fe. Esta mañana, entre nosotros, disertará sobre la esperanza de la familia. Ante la pregunta que él plantea en su libro, ¿qué podemos esperar de la familia?, título que da el enclave de esta conferencia, comienza él diciendo: en el corazón de cada hombre y de cada mujer se alberga un deseo de plenitud que solo se alcanza en la comunión de vida, no en la soledad. Efectivamente, Dios es comunión de personas y nos hizo a su imagen y semejanza, como una familia. Estoy seguro que las palabras del cardenal Mila nos van a ayudar a redescubrir esta vocación última como familia humana y eclesial y a leer con provecho y verdad la exhortación posinodal que el Papa Francisco nos acaba de regalar. Sin más preámbulo, lieber Herr Kardinal Müller, grüß Gott und vielen Dank für Ihre Anwesenheit unter uns in unserer Gemeinschaft der Diócesis von Oviedo. Dankeschön, tiene la palabra. Muchas gracias por esta invitación, caro, querido amigo y hermano Jesús, hermano el episcopado, queridos hermanos el episcopado, los sacerdotes, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. ¿Qué podemos esperar de la familia? Las encuestas constatan que el deseo de la familia es muy grande en nuestro tiempo. Esto significa que se sigue esperando mucho de ella. Ahora bien, ¿es esta una esperanza con fundamento? Un gran deseo por sí solo no garantiza la felicidad que busca. De hecho, al mirar la crisis de la familia, vemos que muchos de estos deseos terminan naufragando. Recordamos con dolor la crisis de tantas familias rotas, del alarmante descenso de natalidad en muchos países, sobre todo en Europa, también en España, de los niños que no son acogidos ni educados por sus padres. Esto nos invitaría a dar la vuelta a la pregunta: ¿en quién puede esperar la familia? ¿Qué fundamento hay para sostener ese gran deseo de familia que vibra en los corazones? ¿Existen estos interrogantes un reto para los cristianos? ¿Puede la familia esperar en la Iglesia? ¿Y qué puede esperar de ella? Al presentar esta parte de mi libro Informe sobre la Esperanza, refiriéndome a lo que podemos esperar de la familia, cuento ahora con el mensaje de esperanza para las familias que el Papa Francisco nos ha dejado en su exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. Me gustaría empezar, como hace el Santo Padre, no con un análisis sociológico, sino con un relato bíblico de la familia, haciendo así que resuene la palabra de Dios. La historia de Noé es un relato de familia, pues en él Dios nos salva al individuo aislado. Aparece Noé, su mujer, sus hijos y sus nueras.
La misma arca no tiene forma de nave, sino de casa, símbolo de la familia, y como tal ha sido representada por el arte cristiano. Por otra parte, el tiempo de Noé también estaba lleno de amenazas para la familia y para la sociedad entera. Una antigua leyenda judía describe la generación del diluvio como muy próspera y favorecida. El hombre nadaba en la abundancia, dependiendo solo de sí mismo, con poderes para manipular la naturaleza. Poco a poco se iba olvidando de Dios, y de hecho los embarazos duraban poco. Los niños nacían ya fuertes y crecidos, e incluso ayudaban ellos mismos a cortar el cordón umbilical de su madre. Es esta una imagen muy expresiva. Aquellos hombres autosuficientes, autorreferenciales, no pertenecían a una familia, ni necesitaban aprender de otros, pues vivían encerrados en su autosuficiencia. En este panorama el diluvio aparece más que como castigo divino, como lógica consecuencia del pecado. En esta situación, solo la misericordia de Dios pudo generar una esperanza. Dios transformó el sufrimiento del diluvio en fecundidad. A través de las aguas símbolo del seno materno, renació el pueblo nuevo, purificado del mal. Dios expresó su misericordia mediante una familia y su morada, el arca, donde se pudo volver a descubrir y vivir un amor verdadero. Dios bendijo a Noé en modo similar a como bendijo a Adán y Eva en su momento. Una primera enseñanza de este relato es que redescubrir el proyecto originario de Dios sobre la familia conlleva redescubrir la esperanza. En ella Dios ofrece un fundamento al deseo de plenitud que experimentan los hombres. Dios edifica para el deseo una morada, un arca donde cada persona reconozca su origen y su destino. Por ello toda familia custodia las huellas de las manos divinas, de su cuidado providente, de su amor originario gratuito. En el arca familiar aprendemos de nuevo a ser hijos, a recibirnos de otro, a acoger el propio cuerpo como testigo del don primero de Dios, a hablar el lenguaje de la diferencia sexual en apertura a la vida. El mar del diluvio, por su parte, nos habla de las relaciones líquidas de la postmodernidad, privadas de forma y siempre inestables, recomenzando uno y otra en múltiples uniones inconexas. El deseo de familia del hombre de hoy, si no tiene otra referencia, acaba encorvado sobre sí y es incapaz de crecer hacia la meta que promete. Es natural que este deseo se multiplique luego en los llamados modelos o expresiones variopintas de familia, en los que el deseo desorientado se pierde. En este diluvio ideológico,
La morada familiar, el arca de Noé, aparece como el ámbito donde el deseo es suscitado, acogido, sanado y vigorizado hacia su meta. Pero podemos preguntarnos, ¿no salva Dios solo a unos privilegiados? Contemplando el relato de la familia de Noé en el conjunto de la historia bíblica, observamos que Dios quiere la salvación de muchos a través de unos pocos. En este resto de 8 personas se encuentra la semilla de una humanidad nueva. De hecho, no se trata solo de una familia, sino de un pueblo entero que volverá a colonizar la tierra. El arca, este ambiente familiar donde el hombre encuentra su vocación y su destino, no se reduce a una familia aislada, sino que se presenta con vocación social. Toda la sociedad está llamada a convertirse en ambiente y cultura donde se recuerde el amor originario de Dios y se haga posible el amor para siempre. Si desaparecería esta arca social o la cultura de la familia, de poco servirían los esfuerzos de los individuos por escapar al diluvio del amor líquido. De este modo, una primera lectura de Amoris Laetitia nos ayuda a descubrir que el problema de la familia actual no se refiere a esfuerzos individuales, a convicciones personales o a entregas aisladas. El gran reto está en superar la falta de un ambiente y de un tejido de relaciones donde pueda crecer y germinar el deseo natural de los hombres. Lo recuerda el arca de Noé, con su estructura diseñada por Dios, a la vez morada y nave que se abre camino en las aguas. Estos leños, bien trabados e impermeables, con sus diversos planos, representan la cultura de la familia. Esta se custodia ante todo en el amor indisoluble de un hombre y una sola mujer, abiertos a la transmisión y a la educación de la vida. Posteriormente se vive en un pueblo que acompaña a las familias y fortalece sus relaciones. Vemos aquí la gran misión y el reto de la Iglesia para la familia. La tradición cristiana ha visto en el arca de Noé una imagen de la Iglesia como familia de Dios. Esta es resto sacramento de la salvación y cobijo a todos los hombres rescatados del diluvio. Así como la familia es el ambiente donde nace y germina el amor, donde se orienta y purifica el deseo, así la Iglesia está llamada a ser una gran familia, un gran ambiente, un gran arca de Noé, donde todas las familias encuentran un lugar donde germinar. La familia necesita vivir dentro de la Iglesia, donde se le recuerde la gran vocación que ha recibido y donde se haga memoria del amor que la anima y sostiene. Por su parte, en medio de un panorama de relaciones líquidas, la Iglesia debe saber crear morada,
ambiente y cultura favorables en los que la familia crezca. ¿Es este reto posible? ¿Qué esperanza nueva comunica la Iglesia a la familia y a través de ella a la sociedad, a todos los hombres? La respuesta la podemos descubrir en el original diseño del arca de la Iglesia. La arquitectura del arca es el amor de Cristo vivido en familia. Amoris Laetitia, en su capítulo 4, ha resumido la esperanza de la familia mediante la exégesis de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y dicha intuición, a mi entender, es la clave de la lectura del documento. Según esto, solo a la luz del verdadero y genuino amor es posible aprender a amar y construir una morada al deseo. Es entre la abundancia de consejos prácticos que este comentario ofrece, quería subrayar un elemento clave. Las fuerzas para perdonar se hallan en el perdón que cada uno ha recibido de Dios en Jesucristo. Esta afirmación cristológica la encontramos también en San Pablo. Cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. O bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? San Pablo concibe el amor como una abstracción o una meta bella, aunque lejano o casi inaccesible. Al contrario, el amor tiene nombre y apellidos, rostro y tono de voz, pues es el mismo Jesús de Nazaret, mi amor crucificado. Cuando el himno de Corintios 13 concluye que el amor no pasa nunca, entendemos perfectamente a qué se refiere. Se trata del amor de Cristo derramado por el Espíritu en nuestros corazones. Sobre esta esperanza que no defrauda, sobre este pilar seguro, Papa Francisco propone edificar una cultura de la familia sólida. También el arca de Noé fue leída por los padres desde Cristo, entregándose en la cruz para salvarnos. Había atravesado las aguas de la muerte para formar un nuevo pueblo. El madero que surcaba las aguas se interpretó en referencia a la cruz y al bautismo. El amor por el hombre manifestado por Cristo en la cruz nos toca en el bautismo y en los demás sacramentos y nos comunica una capacidad nueva para ser amados y para amar. San Agustín vio en la economía sacramental de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, la arquitectura básica del arca de Noé con el bautismo como gran puerta. La Iglesia puede navegar porque su casco y su arboladura tienen la forma del amor de Jesús comunicado en los sacramentos. La gran esperanza de la familia es, por tanto, el gran don que cada familia ha recibido en el sacramento del matrimonio, por el que los cónyuges se transforman en signo eficaz
del amor de Jesús y su Iglesia. El don recibido de Dios genera a su vez múltiples relaciones, porque el sacramento asume y transforma su amor. La misión de la Iglesia será recordarles y enseñarles a decir juntos a lo largo de toda su vida: con Jesús realmente presente en nuestro amor, somos pacientes, somos benignos. Con Jesús realmente presente en nuestro amor, no tenemos envidia, no presumimos ni no nos engreímos. Con Jesús realmente presente en nuestro amor, no somos indecorosos ni egoístas. La relación de los esposos tendrá que crecer y madurar. Conocerá caídas y necesitará del perdón. Humanamente será siempre imperfecta y estará siempre en camino. Sacramentalmente, sin embargo, el matrimonio proporciona a los esposos la presencia plena entre ellos del amor de Jesús, haciendo que el vínculo de su amor sea tan indisoluble hasta la muerte como el de Cristo y su Iglesia. Cristo ha amado la Iglesia, esposo, hasta la muerte. Y la muerte de Cristo, el amor hasta la muerte, en su entrega completa, perfecta en la cruz, esto es el fundamento de la indisolubilidad del matrimonio. Es un fundamento sacramental, fundamento cristológico y no solo una prescripción, una ley canónica de la Iglesia, de la cual podemos hacer algunas dispensas. La familia, por tanto, es sujeto de la vida de la Iglesia, no porque los esposos sean muy eficaces, inteligentes o justos, sino porque tiene en sí la fuerza del amor de Cristo, capaz de generar un nuevo amor en el mundo. La familia no es autorreferencial para el amor del mundo. Por gracia pueden crear a su alrededor un ambiente de vida donde el deseo encuentra su norte y su plenitud. La pastoral matrimonial tiene que ser, por tanto, una pastoral del vínculo, dice Amoris Laetitia. Estas expresiones no se puede leer poco en la recepción, en la opinión pública dirigida por la prensa. Frente a una pastoral emotiva que busque solo fomentar sentimientos o que se contente con proporcionar experiencias intimistas del encuentro con Dios, una pastoral del vínculo es una pastoral que prepara al sí para siempre hasta la muerte. Acompaña a los novios en las etapas de su relación, preparándolos para decir sí, quiero, y acoger el proyecto de Dios para ellos. Les ayuda a crear una morada familiar en la que su vínculo matrimonial es la clave de bóveda. Les garantiza que en cualquier caso y circunstancia el Señor velará por ellos y les protegerá. Hay que entender desde aquí la insistencia del Papa Francisco en lo que él llama ideal cristiano. Algunos lo han interpretado como objetivo lejano, abstracto y elitista, pero el Papa no es un platónico.
Al contrario, según su pensamiento, el cristianismo toca la carne del hombre. En Evangelii Gaudium lo ha dicho. Y busca evitar siempre un ideal teológico matrimonial demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y las posibilidades efectivas de las familias reales. El ideal cristiano es encarnado, es el ideal, la idea exemplar que Dios tiene en su creación, que se ha realizado en la institución del matrimonio, en la creación escrita, el matrimonio en la gramática de la creación y se ha realizado perfectamente en el sacramento del matrimonio. Porque la palabra, el logos de Dios que es Dios, se ha hecho carne y acompaña su vida, nuestra vida, la vida de los esposos en el matrimonio, en los sacramentos. La presencia viva y transformadora del amor pleno de Jesús. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, no solo es un favor de Dios, el amor, la gracia de Dios nos transforma, nos da un nuevo rumbo en nuestra vida. Del amor pleno de Jesús en este tiempo de deseos líquidos se encuentra en los sacramentos. Son la arquitectura del arca de la que Dios dio las medidas, son los signos vivos instituidos por Cristo para generar su misma vida entre los hombres. Por ello es inevitable la relación entre iniciación cristiana y vida matrimonial, y entre Eucaristía y matrimonio, pues permiten que cada familia, al igual que la Iglesia entera, pueda ser expresión de la cultura del amor de Jesús, conservada en la economía, en el orden conjunto de los sacramentos. La Iglesia navega hacia la plenitud lejana porque ya ha hecho experiencia de ella. Por ello las imágenes del arca de Noé y de la nave de la Iglesia son signo de esperanza y no solo de un mero optimismo vago de la esperanza cristiana. Está unido al número 8. Desde tiempos primitivos simbolizaba el octavo día, es decir, el día de la resurrección de Cristo y por tanto el inicio del mundo futuro. El mundo futuro ya está comenzando siempre. Vivir el amor es posible sin tener que esperar hasta el final del tiempo, porque la Iglesia en sus sacramentos mantiene vivo y eficaz, como don originario de Cristo, la morada que acoge, sostiene y vigoriza nuestras pobres fuerzas. Desde el amplio horizonte de la cultura del amor podemos afrontar una pregunta a la que el Papa ha dedicado su atención en Amoris Laetitia. ¿Cómo dar esperanza a aquellos que viven alejados y especialmente a los que han vivido el drama y la herida de una segunda unión civil después de un divorcio? Nos referimos a los que naufragaron en el diluvio de la postmodernidad líquida y olvidaron aquella promesa esponsal por la que sellaron en Cristo un amor para siempre. Pueden regresar al arca de Noé, construida sobre el amor de Cristo, y escapar así a las aguas. Con 3 palabras clave del capítulo 8, el Papa nos indica la vía para esta tarea de la Iglesia: acompañar,
discernir, integrar, acompañar, el arca que flota y navega. Se trata en primer lugar de acompañar. Los bautizados que viven en esta fragilidad y cuya vida no se corresponde con las palabras de Jesús no están excluidos de la Iglesia, porque realmente no es posible una exclusión total de la Iglesia. También cuando vivimos en una situación como esta o similares en el pecado mortal, seguimos siguientes miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Lutero ha dicho, cada pecado mortal nos excluye del cuerpo místico de Cristo, pero la Iglesia Católica ha dicho, existe todavía la relación a través de la fe. Cuando uno ha hecho un pecado contra el prójimo, no ha perdido la fe en Dios. Por eso no es posible una exclusión de la Iglesia, pero existe una distancia a la plena vida de la Iglesia. San Agustín describe la capacidad de acogida de la Iglesia Nueva Arca de Noé estableciendo una distinción. En el arca no entraban solo los animales puros, según la ley, y ello significa que la Iglesia alberga en su seno justos y pecadores. Contra los donatistas, el santo de Hipona afirmó que está hecha de hombres que caen y se levantan y que tienen que pronunciar al inicio de cada misa yo confieso. Solo al final del tiempo Dios separará el trigo y la cizaña que germinan en cada creyente. Por otra parte, todos los animales puros e impuros pasaron por la misma puerta y habitaron en una misma morada con las mismas paredes y techado. El obispo de Hipona evocó aquí a los sacramentos con el bautismo como puerta y al cambio de vida que reclaman a quien quiere recibirlos, abandonando el pecado. En la armonía profunda que hay entre los sacramentos y la vida visible de los cristianos, la Iglesia expresa ante el mundo el testimonio de cómo vivió Jesús y de cómo están llamados a vivir los miembros del cuerpo de Jesús. Por otra parte, en tanto que morada segura para los pecadores les acoge con premura y a la vez les invita a un camino concreto de conversión y de superación del pecado y de la oportunidad para el pecado. Ni excluye a los pecadores, ni excluye el pecado. Por tanto, si la Iglesia perdiera la arquitectura de los sacramentos, perdería el don originario que la sostiene y no visibilizaría el amor de Jesús y el modo en que éste transforma la vida cristiana. El primer elemento clave para el camino de acompañamiento que debe realizar la Iglesia resulta ser, por tanto, la armonía entre la celebración sacramental y la vida cristiana. Por este motivo, la Iglesia ha mantenido la disciplina eucarística desde sus orígenes. Gracias a ella, la Iglesia puede ser una comunidad que acompaña y que acoge al pecador sin por ello bendecir el pecado. Solo así es posible ofrecer un camino posible de discernimiento e integración. San Juan Pablo II confirmó esta disciplina en Familiaris Consortio número 84 y en
reconciliatio y penitencia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en los tiempos del cardenal Ratzinger, lo reafirmó en su documento, de 1994. Benedicto XVI ahondó en ella en Sacramentum Caritatis 29. Se trata, por tanto, de una enseñanza magisterial consolidada, apoyada en la Escritura y basada en una razón doctrinal. La armonía salvífica de los sacramentos, corazón de la cultura del vínculo que vive la Iglesia. Algunos han afirmado estos días que Amoris Laetitia ha eliminado esta disciplina, permitiendo, al menos en ciertos casos, que los divorciados esposados que viven en nueva unión pudieran recibir la Eucaristía sin necesidad de transformar su modo de vida según lo indicado en familiares consorcio, abandonando la nueva unión o viviendo en ella como hermanos. A esto habría que responder que si Amoris Laetitia hubiera querido cancelar una disciplina tan arraigada y de tanto peso, lo habría expresado con claridad, ofreciendo razones para ello. No hay, sin embargo, ninguna afirmación en ese sentido en la exhortación apostólica postsinodal, ni el Papa pone en duda en ningún momento los argumentos presentados por sus predecesores, que no se basan en la culpabilidad subjetiva de estos hermanos nuestros, sino en su modo visible, objetivo de vida, contrario a las palabras de Cristo. Pero no se encuentra este cambio, objetan todavía algunos, en una nota a pie de página, donde se dice que en algunas ocasiones la Iglesia podría ofrecer la ayuda de los sacramentos a quienes viven en situación objetiva de pecado. Sin entrar en un análisis detallado, basta decir que esta nota se refiere a situaciones objetivas de pecado en general, sin afectar al caso específico de los divorciados en nueva unión civil. La situación de estos últimos, en efecto, tiene rasgos peculiares que la distinguen de otras situaciones. Ellos viven en contraposición con el sacramento del matrimonio y por tanto con la economía de los sacramentos que tiene su centro en la Eucaristía. Esta es, de hecho, la razón indicada por el magisterio precedente para justificar la disciplina eucarística de Familiares Consorcio 84, un argumento que no aparece en la nota ni en su contexto. Lo que afirma la nota 351, por tanto, no toca a la disciplina anterior. Sigue en pie la norma de Familiares Consorcio 84 y Sacramentum Caritatis 29 y su aplicación en todo caso. El principio de fondo es que nadie puede querer de verdad un sacramento, el de la Eucaristía, sin querer también vivir de acuerdo con los demás sacramentos, entre ellos el del matrimonio. Quien vive en modo contrario al vínculo matrimonial se opone al signo visible del sacramento del matrimonio. En lo que toca a su existencia en el cuerpo, aunque luego subjetivamente no sea culpable, se hace anti-signo de la indisolubilidad hasta la muerte. Precisamente porque su vida en el cuerpo es contraria al signo, no puede formar parte, recibiendo la comunión, del signo supremo eucarístico, donde se revela el amor encarnado de Jesús. La Iglesia, se le admitiera, incurriría en lo
que Santo Tomás de Aquino llamaba falsedad en los signos sacramentales. Y no estamos ante una conclusión doctrinal excesiva, sino ante la base misma de la constitución sacramental de la Iglesia, que hemos comparado con la arquitectura, de una manera simbólica, del Arca de Noé. Es una arquitectura que la Iglesia no puede modificar, porque viene del mismo Jesús, porque ella, la Iglesia, nace de aquí, y aquí se apoya para navegar en las aguas del diluvio. Cambiar la disciplina en este punto concreto, admitiendo una contradicción entre la Eucaristía y el matrimonio, significaría necesariamente cambiar la confesión de la fe de la Iglesia, que enseña y practica la armonía entre todos los sacramentos, tan y como lo recibió de Jesús. Sobre esta fe en el matrimonio indisoluble, no como ideal lejano, sino como práctica concreta, se ha derramado sangre de mártires. Alguno podría insistir, no se queda Papa Francisco corto en la misericordia al no dar este paso. No es excesivo pedir a estas personas que caminan hasta una vida conforme a la palabra de Jesús. Más bien sucede al contrario. Diríamos, usando la imagen del arca, que Francisco, sensible a la situación de diluvio que vive el mundo actual, ha abierto todas las ventanas posibles en la nave. Papa Francisco ha invitado a todos a lanzar cuerdas desde estas ventanas para introducir en la barca al hombre náufrago. Pero permitía aunque fuera solo en algunos casos que se diera la comunión a quien se instala en un modo visible de vida contrario al sacramento del matrimonio, no sería abrir una ventana más, sino abrir un boquete en el fondo de la nave, dejando que entre en ella el mar y poniendo en peligro la navegación de todos y el servicio de la Iglesia a la sociedad. Más que una vía de integración, sería una vía de desintegración del arca eclesial, una vía de agua. Al respetar esta disciplina, por tanto, no se pone un límite a la capacidad de la Iglesia para rescatar a las familias, sino que se asegura la estabilidad de la nave y su capacidad para llevarnos a puerto. La arquitectura del arca es necesaria precisamente para que la Iglesia no permita que se estanque nadie en una condición contraria a la palabra de vida eterna de Jesús, es decir, para que la Iglesia no condene internamente a nadie. Preservando la arquitectura del arca, se preserva, podemos decir, nuestra casa común que es la Iglesia, establecida sobre el amor de Jesús, y se ofrece un servicio a la sociedad, al conservar en ella la cultura de la familia, ofreciendo una morada al deseo y al amor, se ponen los fundamentos de toda pastoral familiar y se fomenta una cultura del vínculo en nuestra sociedad postmoderna. Esta es la misión profética de la Iglesia. De ahí la trascendencia pastoral y social del matrimonio, del mantenimiento de la disciplina de la Iglesia. Hemos discutido mucho estos años sobre la posibilidad de dar la comunión a los divorciados que viven en una unión civil contra el matrimonio eclesiástico. Al inicio de Amoris Laetitia, el Papa ha recordado algunas posiciones exageradas. Los argumentos han sido muchos y muy variados, con el peligro de perderse en selvas
intrincadas de casuística. Intendemos por un momento tomar un poco de distancia y mirar la cuestión con perspectiva, dejando los detalles. Si la Iglesia admite a la comunión a los divorciados que viven en una unión sin pedirles un cambio de vida, dejando que sigan instalados en su situación, no habría que decir simplemente que ha aceptado el divorcio en algunos casos. Ciertamente no lo habrá aceptado sobre el papel, seguirá afirmándolo como ideal. Pero no lo afirma como ideal también nuestra sociedad. ¿En qué se diferenciaría entonces la Iglesia, que no es una organización solo humana, pero es una institución divina, el sacramento de la salvación? Podría seguir diciéndose fiel a las palabras de Jesús, palabras claras que entonces sonaron duras. No fueran estas palabras contrarias a la cultura y praxis de su tiempo, permisivo con un divorcio caso por caso para adaptarse a la fragilidad del hombre. En la práctica, la indisolubilidad del matrimonio quedaría como un bonito principio, porque ya no se confesaría en la Eucaristía, el verdadero lugar donde se confiesan las verdades cristianas que tocan la vida y dan forma al testimonio público de la Iglesia. Deberíamos preguntarnos, ¿no habremos afrontado este problema desde la perspectiva de individuos aislados? Cualquiera puede entender el deseo de comulgar de estos hermanos nuestros y las dificultades que tienen para abandonar su unión, para vivir en ella de otro modo. Desde el punto de vista de cada una de estas historias, podríamos pensar que nos cuesta, en el fondo, dejar que comulguen. Hemos olvidado, me parece, mirar las cosas desde un horizonte más grande, desde la Iglesia como comunión, desde su bien común. Pues, por un lado, el matrimonio tiene carácter intrínsecamente social. Como toda nuestra fe, somos miembros de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Cambiar el matrimonio para algunos casos significa cambiarlo para todos. Si hay algunos casos en que no importa vivir contra el vínculo sacramental, no habrá que decir a los jóvenes que se van a casar que estas excepciones también existirán para ellos. No lo percibirán enseguida aquellos matrimonios que luchan por permanecer juntos, pero experimentan el peso del camino y la tentación de abandonarse. Además, por otro lado, la Eucaristía también tiene una estructura social. No depende solo de mis condiciones subjetivas, sino de cómo me relaciono con los otros dentro del cuerpo de la Iglesia. Porque la Iglesia nace de la Eucaristía. Entender el matrimonio y la Eucaristía como actos solo individuales, sin considerar el bien común de la Iglesia, desuelve al final la cultura de la familia. Como se ve, viendo muchos náufragos alrededor del arca, desmembrarse su fondo y sus paredes para repartir tablas. La Iglesia perdería su ser comunional, basado en la ontología de los sacramentos, y se convertiría en reunión de individuos que flotan sin dirección a merced de las olas. En realidad, los divorciados en nueva unión civil que se abstienen de acercarse a la Eucaristía, no participar,
tienen que participar completo de la Eucaristía. Solo la comunión, se trata solo de la comunión, ¿no? La misa no es solo la comunión oral, la misa es la representación del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y que caminan para poder regenerar su deseo conforme a ella, están protegiendo la morada de la Iglesia, nuestra casa común. Y también para ellos mismos es un bien mantener intactas las paredes del arca, de la morada donde se contiene el signo del amor de Jesús. Pues así la Iglesia les puede recordar: no te detengas, es posible también para ti. No estás excluido del retorno a la alianza sacramental que contrajiste, aunque lleve tiempo. Puedes vivir con la fuerza de Dios en fidelidad a ella. Y si alguien dice que esto es imposible, recordamos las palabras de Amoris Laetitias. Seguramente es posible porque es lo que pide el Evangelio. Y Cristo nos ayudó con su gracia a cumplir sus mandamientos. Nadie queda, por tanto, excluido del camino hacia la vida grande de Jesús. El deseo de comulgar puede conducir, con la ayuda del pastor y de la gracia, no solo del pastor, de la gracia, a una regeneración del deseo, para que deseemos vivir según las palabras del Señor. Las palabras del Señor son siempre salvíficas, no solo unas palabras. En suma, el Papa nos advierte en la exhortación contra dos desvíos. Están los que quieren condenar y se contentan con un inmovilismo que no abre nuevas vías para que estas personas puedan generar su corazón. Están por otro lado los que ven la solución en encontrar excepciones en distintos casos, renunciando a generar el corazón de las personas. No habría que levantarse por encima y tomar otro punto de vista. Este punto de vista es el de la comunión eclesial, el del bien común de la Iglesia, el de mantener vivo en su centro como cultura de la familia la vida misma de Cristo que nos anima en los sacramentos. Si dañamos esta estructura del Arca de Noé, ¿cómo estar seguros de que se mantendrá a flote? De que no irá a pique la esperanza cristiana para todas las familias. Discernir e integrar. Dentro de esta cultura de la familia, que se apoya en la arquitectura del arca, podemos entonces preguntarnos: ¿cuáles son las nuevas vías que Amoris Laetitia nos invita a abrir? El Papa las aborda animándonos a discernir y a integrar. Nos preguntamos primero por el discernimiento. Algunos han interpretado que el Papa, al decir que se tengan más en cuenta las circunstancias atenuantes, pediría que el discernimiento se basara en ellas, como si éste consistiera en escrutar si la persona es o no culpable subjetivamente. Ahora bien, este discernimiento sería en último término imposible, pues solo Dios escruta los corazones. Además, la economía de los sacramentos es una economía de signos visibles, no de disposiciones interiores y de la culpabilidad subjetiva. Una privatización de la economía sacramental no sería ciertamente católica. No se trata de discernir una mera disposición interior, sino, como dice San Pablo, de discernir el cuerpo, la visibilidad,
las relaciones concretas, visibles en que vivimos. La Iglesia no nos deja solos ante este discernimiento. El texto de Amoris Laetitia nos indica los criterios clave para llevarlo a cabo. El primero consiste en la meta que se busca al discernir. Se trata de la meta que la Iglesia anuncia para todos en cualquier caso y situación y que no debe callarse por aspectos humanos ni por miedo a chocar con la mentalidad del mundo, como recuerda el Papa. Consiste en volver a la fidelidad al vínculo matrimonial, entrando de nuevo así en aquella morada o arca que la misericordia de Dios ha ofrecido al amor y al deseo del hombre. Todo el proceso se dirige paso a paso, con paciencia y misericordia, a reconocer y sanar la herida que aqueja a estos hermanos, que no es el fracaso del anterior matrimonio, sino la nueva unión establecida. El discernimiento es necesario, por tanto, no para elegir meta, sino para elegir camino. Teniendo claro a dónde queremos llevar a la persona, la vida plena que Jesús promete, se disciernen las vías para que cada uno, según su caso particular, pueda llegar allí. Y aquí entra como segundo criterio la lógica de los pequeños pasos de crecimiento de que también habla el Papa. La clave es que estos divorciados renuncien a instalarse en su situación, que nos hagan las paces con la nueva unión en que viven, que estén dispuestos a iluminarla a la luz de las palabras de Jesús. Todo lo que mueva a abandonar este modo de vivir es un pequeño paso de crecimiento que hay que promover y animar. En realidad, quien desea comer a Jesús en la Eucaristía, deseará también, usando la imagen bíblica, comer sus palabras, asimilarlas en su vida. O mejor, según San Agustín, deseará ser asimilado por ellas. ¿Por qué no es Jesús quien se adapta a nuestro deseo, sino nuestro deseo, Él que está llamado a conformarse a Jesús para encontrar a Él su realización plena? Desde aquí podemos pasar a la tercera palabra, integrar, y examinar las nuevas vías que Amoris Laetitia abre para los divorciados en nueva unión. El Papa nos pide, siguiendo al sínodo, que se desarrolle un itinerario que debe ser realizado en cada diócesis bajo la guía del obispo y siguiendo la enseñanza de la Iglesia. Esto debería suceder, a ser posible, contando con un equipo de pastores cualificados y expertos. Es esencial que en el camino se anuncie la palabra de Dios, especialmente en lo que toca al matrimonio. Así estos bautizados católicos irán haciendo luz sobre esa segunda unión que comenzaron y en la que viven. Se propiciaría aquí también la posibilidad de revisar una eventual nulidad del matrimonio sacramental según las nuevas normas emanadas por el Papa. Por este camino se encuentra también otra novedad, abierta por el Papa en Amoris Laetitia. Sin cambiar la normativa canónica general, el Papa admite que puedan darse excepciones en lo que respecta a la asunción por estos divorciados a algunos encargos públicos eclesiales.
Depende de la situación. El criterio es, como he indicado antes, el camino de crecimiento concreto de la persona hacia la sanación. En toda esta ruta es bueno recordar que los sacramentos no son solo una celebración puntual, sino un camino. Quien empieza a moverse hacia la penitencia está ya en un proceso sacramental. No está excluido de la estructura sacramental general de la Iglesia. Recibe en cierto modo la ayuda de los sacramentos. De nuevo, lo importante es estar dispuesto a dejarse transformar por Jesús, aunque se sepa que el camino será largo, y a dejarse acompañar en este camino. Lo que mueve al pastor, buen pastor, es el deseo de introducir a la persona en la cultura del vínculo, ofreciendo una morada a su deseo, para que éste pueda regenerarse según las palabras del Señor. El Papa nos invita a emprender una ruta, he aquí la clave. La comunión eucarística estará en el horizonte final y llegará en el momento en que Dios quiera, pues Él actúa en la vida de estos bautizados, ayudándoles a regenerar sus deseos conforme al Evangelio. Empecemos paso a paso, ayudándoles a participar en la vida de la Iglesia hasta que alcancen la plenitud del plan de Dios para ellos, como dice Amoris Laetitia 297. Concluyo. En las aguas de la postmodernidad líquida, la Iglesia puede ofrecer una esperanza a todas las familias y a toda la sociedad. Aquí la Iglesia Católica en España, como en el Arca de Noé. Ella reconoce la debilidad y la necesidad de conversión de sus miembros. Precisamente para eso está el llamado a mantener, al mismo tiempo, la presencia concreta en ella del amor de Jesús, vivo y eficaz en los sacramentos, que dan al arca su estructura y dinamismo, haciéndola capaz de surcar las aguas. La clave en este gran reto que hay que afrontar está en desarrollar una cultura eclesial de la familia, que sea cultura del vínculo sacramental. Según San Juan Crisóstomo, el Arca de Noé se diferencia de la Iglesia en un detalle importante. La antigua arca recibió en su seno a los animales irracionales, sin logos, y los mantuvo siempre irracionales. La Iglesia, por su parte, recibe también al hombre que por el pecado ha perdido el logos, la razón, y es por tanto irracional. Camina sin luz del amor. Pero precisamente porque la Iglesia tiene el ambiente vital del cuerpo de Cristo, porque preserva la armonía de los sacramentos. Ella, a diferencia del Arca de Noé, es capaz de regenerar al hombre, de conformar el corazón humano a la palabra de Jesús. En ella entran los hombres irracionales y salen racionales, es decir, dispuestos a vivir según la luz de Cristo, según su amor que todo lo espera y que dura para siempre. Muchas gracias. Vale la pena.
Ha valido la pena escuchar esta conferencia y nos ha recordado el cardenal Mila que la vida es una travesía, unas veces con aguas tranquilas y los vientos a favor de nuestras velas. En otras las olas se encrespan y los buenos aires no parecen tan amables para llevarnos a la orilla eterna. Esta es la historia de la humanidad y también la historia de la Iglesia. Le damos gracias, querido señor cardenal, por esa imagen del arca de Noé, con la que usted ha dibujado la navegación de nuestra conciencia y de nuestra libertad. Viviendo la familia como un viejo proyecto en el que Dios y su Iglesia tienen tanto que decirnos, tanto que recordarnos, corrigiendo o afianzando lo que nos permite crecer y madurar mientras vamos navegando como familia y como Iglesia. Duc in altum, escuchándole, me han venido estas palabras que recordaba San Juan Pablo II al comienzo del milenio, palabras de Evangelio. Mar adentro, en medio de la ambigüedad de un pensamiento débil y del relativismo moral que nos acecha por dentro y por fuera. Hacer este camino fiados de la providencia del Señor y de la Iglesia entre diluvios que nos asustan por fuera y vías de agua que se nos pueden abrir por dentro. Pero hay una cultura de la esperanza para la familia. Gracias por habérnosla recordado y por habernos ayudado sinceramente a leer con serenidad el texto del Papa Francisco del Amoris Laetitia, especialmente el célebre capítulo 8, desde una clave eucarística. Es líquida la cultura posmoderna, como usted ha recordado, pero tal y como ha dicho, ahí estamos llamados a mantener en medio de la debilidad la certeza de la presencia del amor de Jesús, vivo en todos los sacramentos, que dan a nuestra arca solidez para seguir surcando las aguas. Le pedimos que salude al Santo Padre, el Papa Francisco, usted que vive tan cerca, y le asegure que nosotros rezamos por él, como siempre recuerda el Papa, a favor, por la cuenta que nos tiene. Dankeschön für alles, lieber Herr Kardinal, der Herr segne dich immer und gute Reise. Decía antes a los periodistas, y con esto termino, que siendo el cardenal alemán y yo español, a pesar de la victoria de anoche de mi equipo en la Champions, les puedo asegurar que no me guarda ningún rencor ni ha quedado dañada nuestra amistad fraterna. Muchas gracias. Solo una palabra más como editor, director de la BAC y como entrevistador también del cardenal en este libro entrevista, que lo pueden también adquirir fuera de a la salida del salón de actos, que tuve la dicha de hacer la entrevista a propósito de la cual hemos tenido esta presentación y esta conferencia tan magnífica del prefecto. Y bueno, pues es un libro que recoge estos temas y otros y que nos ayuda pues un poco a vivir la esperanza, esta gran esperanza de la que nos ha hablado el prefecto, animarles también a comprarlo y a difundirlo. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Ha sido un magnífico.